Bien, amigos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre del Centro de Capacitación CIACEP a todos nuestros amigos que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. A ver, estamos haciendo una transmisión. A ver, vamos a bajar el volumen. Bien, amigos, estamos haciendo una transmisión en vivo. A partir del día de hoy, el Centro de Capacitación CIACEP vamos a estar transmitiendo en nuestras dos plataformas virtuales. Las transmisiones lo vamos a realizar por el fanpage de CIACEP y por el canal de YouTube. Entonces, todos los amigos también pueden ingresar al canal de YouTube y estamos haciendo la transmisión en vivo. Les damos la bienvenida a ver a todos los amigos que ya están conectándose también al canal de YouTube, como también a los amigos que van a estar conectados a través del fanpage de CIACEP. Muchas gracias a nuestro amigo Leoncio Cárdenas, al ingeniero Ricardo Yaulilagua, a la señorita Natalie Rojas de la Cruz, que nos están saludando. Albert GN nos dice buenas noches. Miguel Guillermos también nos está saludando. Muchas gracias a nuestro amigo Miguel Guillermo, ¿no? Él es pues un fan destacado de CIACEP que siempre participa en los cursos. Risotto Soto Rivera, Pamela Villarroel, Anticona Castro, Walter Euribe, Wilson Chacatalma Vázquez, nos dice soy Wilson Chacatalma Vázquez de Chanchamayo, y también Noelia Cárdenas, que ya se está uniendo a la transmisión en vivo. En breve vamos a estar conectándonos con el especialista para que él también pueda desarrollar este curso de manera virtual. A ver, la señorita Natalie Rojas también se acaba de unir a la transmisión. Jessica Araceli Morales Chávez también nos está siguiendo. Correcto, amigos. Entonces ya vamos a hacer el enlace respectivo con el especialista. Y también vamos a estar atentos a las consultas del grupo privado de WhatsApp, también para las consultas. Bien, amigos, a ver. Para los amigos, a ver, que nos están solicitando también acerca de los materiales, la certificación, le estamos dejando en la descripción del video para que ustedes puedan solicitar el certificado. Le estamos dejando el enlace para que se puedan registrar, como también hay un número de WhatsApp para que puedan ustedes comunicarse. Entonces, amigos, los invitamos. A ver, una vez más, mañana tenemos legislación laboral y la próxima semana vamos a tener este curso de elaboración de expedientes técnicos para carreteras. Entonces, amigos, va a estar interesante. Los invitamos. A ver, ya tenemos al ingeniero en línea. ¿Escucha? Ingeniero, buenas noches. Le damos la bienvenida nuevamente a nombre del Centro de Capacitación CIACEP. Señor Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Nuevamente. ¿Cómo está, ingeniero? De igual manera, un gusto para nosotros, ingeniero, tenerlo presente en nuestras capacitaciones. El día de hoy estamos iniciando pues con una nueva transmisión en vivo. Estamos transmitiendo en simultáneo para el Facebook y a través del canal de YouTube también. Estamos atentos a todos los comentarios. Bien, ingeniero, el curso está programado para las 6:50. Bien, ya son 6:50 de la noche. Vamos a empezar con el curso. La recomendación, 40 minutos, ingeniero, para la conferencia. Y luego 20 minutos también para poder nosotros responder a todas las consultas y las dudas de nuestros participantes. Bien, ingeniero, ¿puede empezar a compartir su pantalla, por favor? Sí, en este momento, denme un minuto, por favor. Recuerden, amigos, que en la descripción del video está el enlace para que ustedes puedan solicitar su certificación con los materiales.
del curso que se va a estar desarrollando el día de hoy, como también el día de mañana vamos a estar continuando. No sé si ya se está viendo mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero, ya se visualiza. Ya. Usted me dice en qué momento inicio y comenzamos. Bien, estimados amigos, el día de hoy vamos a tener la participación del ingeniero Edi Aronés Barbarán. Él es PMP, doctorando en Ingeniería Civil, máster en Ingeniería Civil, perito, árbitro. Ya el ingeniero tiene una amplia trayectoria en este tema de elaboración de expedientes, valorizaciones, liquidaciones. Asimismo, asesora a instituciones públicas, privadas, y actualmente el ingeniero viene elaborando pues en Provías descentralizado de la ciudad de Lima. Entonces vamos a recibirlo al ingeniero para que pueda iniciar con esta primera sesión. Y ingeniero, puede iniciar. Bienvenido, buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema muy importante para todo lo que son ejecución de obras públicas respecto al cuaderno de obra. Bueno, nosotros en nuestro país lo conocemos como cuaderno de obra, en otros sitios lo conocen como el libro de obra o también la bitácora de obra, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? El cuaderno de obra es una bitácora de obra. En ese sentido, quería comenzar indicando que nosotros, los que participamos en la ejecución de obra pública, tenemos que tener presente de que durante la ejecución, la comunicación entre las partes, especialmente entre el residente y el supervisor, siempre es formal. Y no solo formal, sino también escrita. Eso, por favor, ténganlo presente para los que están comenzando en obras. Eso debe ser un tip de vida, porque tan formal y escrito tiene, digamos, es esta particularidad de las comunicaciones que se puede llegar sin necesidad de exagerar, de que lo que no se haya comunicado en forma escrita significa que no se ha comunicado. Eso hay que tenerlo presente. La parte verbal, la comunicación verbal o la comunicación informal no existe en un contrato público. En ese sentido, como de todas maneras tiene que haber una necesidad de esta comunicación formal y escrita, es que nace el cuaderno de obra, que no es más que un documento o un medio por el cual justamente estas dos partes se comunican. Eso se conceptúa así el cuaderno de obra. Es un medio, hasta ahora es físico, eso también hay que tener en cuenta. El tema también es para ver los avances en respecto al cuaderno de obra digital, pero hasta este momento todavía sigue siendo físico. Entonces podemos indicar que es un documento físico en el cual están registradas todas las comunicaciones entre el residente y el supervisor. En una obra por contrata no hay una obligatoriedad de la cantidad de registros que tiene que hacerse, registros o asientos o comunicaciones, ¿no? Eso va a estar a discreción de las partes. En tanto que una obra por admisión directa sí. Tanto es así que se exagera decir que el residente tiene que anotar hasta de lo que ha pensado, de lo que ha soñado incluso. Se registra todo. Porque en una obra por admisión directa entenderán que el cliente es el que está ejecutando, ya no hay un contratista, por tanto es casi como un documento de prueba de qué materiales, insumos, y hasta es una forma de demostrar qué es lo que está haciendo el residente. En una obra por contrata no. Por tanto, su uso es a libre discreción de las partes. Nuevamente, entonces, en ese sentido, entendiéndolo de esa manera, hay que indicar que entonces todo lo que pasa durante la ejecución de la obra o todo lo que hay que comunicar durante la ejecución de la obra, eso es lo que hay que anotar. Entenderán que, por ejemplo, si el contratista quiere hacerle una consulta al supervisor, o inclusive hasta la entidad también,
tiene que registrar esa consulta en el cuaderno de obra. Ese es un uso, incluso creo que es el más recurrente, es el uso más recurrente, pero tiene que hacerlo a través. Es más, como en nuestra contratación pública, en nuestra normativa, hay plazos y cuyo cumplimiento, nuevamente reitero, que es formal, incluso hay plazos perentorios, por tanto, en tanto no se haya escrito, significará que hasta el plazo no ha iniciado. O a la inversa, que si no se haya registrado en su oportunidad, significa que también hasta el plazo se habrá perdido para hacer ese registro. Existe, y vuelvo a reiterar, y esto quizá en algún momento se van a cansar por lo que reitero, pero es necesario. Ténganlo presente, ¿no? En contrato público hay plazos perentorios, hay una formalidad que hay que cumplir y por ende todo ello tiene que estar registrado en algún sitio. En obra es el cuaderno. Alguien podría preguntarse, ¿no? Pero ¿y qué pasa si no lo hago en el cuaderno de obra? Ya que digamos, la particularidad es que sea escrita, por tanto le podría mandar una carta al supervisor. ¿También sería válido? Sí, podría ser válido, ¿no? Sin embargo, en muchos casos la normativa expresamente indica que debe ser en el cuaderno de obra. Si así está indicado, por tanto, tampoco sería válido que se le haga la comunicación a través de una carta. Por ejemplo, ¿no? En una solicitud de ampliación de plazo, sabemos que para que incluso esto es un requisito de procedencia, para que proceda una ampliación de plazo, el residente tiene que registrar, bueno, el contratista, ¿no? A través del residente, tiene que registrar en asiento de cuaderno de obra el inicio y el final de su causal. Eso en ampliación de plazos normales, ¿no? Hemos visto que en la ampliación de plazos excepcionales esa figura ha desaparecido, pero digamos, tiene que registrar y lo dice en cuaderno de obra expresamente. Por tanto, no servirá que si le mandara un documento al supervisor indicando, ¿no? Por si acaso, señor supervisor, hoy día comienza el inicio de mi causal. Si no lo has registrado en el cuaderno de obra, implicará que no existe. Tan fuerte es esta práctica que hay muchos supervisores o también residentes que se aseguran que cuando se emiten una carta al supervisor, por ejemplo, o a la entidad, lo transcriben en el cuaderno de obra. Como una forma de demostrar fehacientemente, bueno, esta palabra también hay que acostumbrarse porque en muchas partes el reglamento lo establece así de fehaciente, a pesar de ser un término muy subjetivo, pero bueno, indica eso, ¿no? Fehacientemente se aseguran de que ya lo tienen ahí registrado. Y así, hay diferentes usos, lo podemos detallar, las principales, entenderán que esta no es el tema o el momento para estar analizando cada uno de los puntos, ¿no? Sino la importancia del cuaderno de obra. Habíamos hablado de las consultas que el residente tiene que hacer, ¿no? El supervisor también absuelve a través del cuaderno de obra. En las prestaciones adicionales, la necesidad de ejecutar esa prestación adicional se registra en cuaderno de obra, eso es un imperativo inclusive. En las ampliaciones ya lo hemos visto, cuál es el procedimiento. Cuando termina la obra, el más indicado, inclusive es el residente para establecer de que, y el más interesado, ¿no? De indicar de que ya concluyó la obra, ¿no? Porque entenderán que si se pasa un día o se queda dormido, podría estar sujeto a penalidades. Es muy importante esa fecha crucial. Y miren, a pesar que es así tan crucial, ha habido tantos casos que el supervisor se durmió. Y anteriormente era más crítico porque un factor de calificación era no tener penalidades en contratos. Ahora lo han retirado, así que no hay mucho tema por esto, ¿no? Pero sin embargo, igual sigue siendo importante el registro del término de obra. Esa es obligación del residente. Y así, y para el procedimiento de recepción también se registra en cuaderno de obra los elementos más importantes. Es más, tan es así que cuando la comisión va a obra para hacer el proceso de recepción, el residente, que es el responsable de la custodia del cuaderno de obra físico en este momento, tiene que hacer la entrega a la comisión, ¿no?
Bueno, como ven, prácticamente todo lo que pasa en obra se registra en el cuaderno. Pero en general hay que tener en cuenta que tiene que ser también información relevante, importante y necesario, ¿no? Hay momentos en que supervisor y residente entre comillas, se enamoran y ya lo hacen más, lo utilizan como medios de sus, como indicaría, ¿no? De sus cartitas de amor, ¿no? Hasta sus rencillas personales lo transmiten en el cuaderno de obra. Por eso, eso hay que tener en cuenta que tampoco hay que darle un mal uso del cuaderno de obra. Es más, con la experiencia, a ustedes, y bueno, hay muchos profesionales que quizá me están escuchando ya con mucha experiencia, se van a dar muy rápidamente cuenta, solo leyendo los asientos, de cómo está yendo la obra. Es más, hasta es fácil saber si el supervisor está siendo parcial o imparcial, si se está llevándose bien o no está llevando bien, si son profesionales o no son profesionales. Es en verdad muy sencillo. Una limitación, como es un tema físico, este tema de, bueno, hasta ahora no es un tema físico del registro, la importancia de la caligrafía del residente también es muy importante, de los profesionales residentes, no solo de él, sino también del supervisor. Cuanto más complejo es una obra, hay más equipo profesional, tanto es así que hay profesionales, no necesariamente ingenieros, por ejemplo los abogados, que se han especializado únicamente en hacer anotaciones. Tanto es así que únicamente hay profesionales para el registro en el cuaderno de obra. Claro que como el residente y el supervisor son los únicos autorizados, ellos tienen que avalar. Pero bueno, eso es en obras de mayor complejidad y mayor costo, ¿no? En tanto que cuanto más pequeña es la obra, el residente y el supervisor son todo, ¿no? Por tanto, es muy importante, y eso también va para los que están comenzando, la redacción, saber decir una cosa, ¿no? Entenderán que hasta si se les va una coma podrían decir otra cosa, ¿no? Así que la redacción es esencial. Y no solo eso, la caligrafía. Llega un momento que hay asientos que ni el mismo profesional que lo ha notado, sea el supervisor o el residente, ni siquiera se entiende. A ese extremo llega. Pero bueno, son recomendaciones generales, es un panorama general que estamos viendo respecto al cuaderno de obra. Dicho eso, voy a hacer una distinción entre un cuaderno de obra convencional, el que en este momento estamos trabajando, podría llamarse el vigente, y pronto, que también vamos a tocar ese tema, del cuaderno de obra digital. Entonces, por ahora, hay que tener en cuenta que en el cuaderno de obra convencional no hay una estructura recomendada ni normada, bueno, recomendada sí, pero normada no, del cuaderno de obra, de un asiento del cuaderno de obra. Recomendaciones generales es que el número de la correlación o la numeración de los asientos debe ser único. Tanto el residente como el supervisor. No puede haber de que el residente, digamos, haga su propio correlativo y la supervisión también su propio correlativo. No, tiene que ser un único. Y lo importante, ¿no? Como acá es relevante la oportunidad en la cual se está anotándose, por tanto, la fecha de anotación también es importante. Es más, hace un momento comentaba que si bien no es importante la anotación permanente, diaria, por parte de los profesionales, pero sí en una obra por contrata, pero sí es recomendable. Porque entenderán que el registro demuestra que el que ha realizado, por ejemplo, ha estado presente, ¿no? Por tanto, incluso es una forma de demostrar la presencia de dicho profesional en obra. Y de esto hay muchos profesionales se han salvado y ha habido casos sobre este tema, ¿no? Entenderán que es una prueba, ¿no? Por tanto, si bien es discrecionalidad, recomendación estar anotando, aprovechando quizá el contexto de la obra, y podría hacerse no solamente consultas o, digamos, anotaciones de temas de hitos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, hasta podría estar reportándose qué trabajos se están realizando en un determinado momento
Inclusive a un residente, dependiendo de cómo lo va a anotar en el día, podría hasta decir qué equipo está utilizando, que es una forma indirecta de demostrar que está haciendo uso de todo el equipo o de todos los materiales que estaban programados, ¿no? Entonces, es básico la fecha de registro. Bueno, la identificación de quien anota también, ¿no? Increíblemente pasa en que a veces ni se olvida, ¿no? A veces hay profesionales distraídos, se olvidan y anotan de frente, ¿no? Hacen la consulta, ¿no? Se entendería que es el residente, pero llega un momento en que uno duda quién hizo esa anotación. Ya, la identificación, la fecha, digamos el número correlativo es lo que habíamos detallado. Y ya en este caso, entonces, el texto, bueno, la redacción de lo que es lo que se quiere anotar. Ahora no hay limitaciones, ya hay casos que están haciéndose en que, por ejemplo, se pueda imprimir una redacción, por ejemplo, profesionales que quizá dudan de su redacción o de su caligrafía, puedan imprimirlo utilizando una computadora y luego lo pegan en el cuaderno y lo firman al pie, ¿no? No hay problema, hay casos, no se han invalidado esos asientos, por tanto, debería hacerse esa redacción. Es más, se recomienda hacer el uso de eso. Por experiencia llega un momento en que, como entenderán, la memoria es frágil para todos y cuando pasa mucho tiempo durante la ejecución de la obra, varios meses, por ejemplo, resulta que cuando se quiere reportar un evento, hacer un informe o reclamar algo, y uno tiene que sustentar en base a los registros de asientos de cuadernos de obra, pasa en que uno no encuentra sus asientos, sabe que lo ha anotado, pero no sabe exactamente dónde, ¿no? Lo busca y se busca y no lo encuentra. Y peor si su caligrafía ha sido un desastre, ¿no? Peor todavía, no va a haber forma de que encuentre. En ese sentido, recomendación, ya por práctica, es más, incluso una forma de que también haya otros, parte del equipo también lo pueda estar revisando, es escribir previamente los asientos en una computadora, en un procesador de textos o hasta en una hoja de cálculo, ¿no? De tal manera que una vez que esté ya bien redactado, muy bien escrito, se imprime y se copia. Es por un lado, es una ventaja. La otra, mucho más importante de lo que acabo de comentar, esto de la búsqueda, es que estando en un texto digital, fácilmente uno lo puede buscar, ¿no? Hay funciones de buscar, entonces ya uno no se complica, ¿no? Eso es muy una recomendación, ¿no? Como ya praxis, ¿no? De los que vivimos y hemos sufrido en este tema de los asientos de cuaderno de obra. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la custodia del cuaderno de obra es del residente, por si acaso. ¿Ya? En ese sentido, si por alguna razón se le perdiera el cuaderno de obra al supervisor, por ejemplo, o a alguien que no sea el residente, igual la responsabilidad es del residente, por si acaso. Así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Si es posible, aunque sea guardarlo encadenado el cuaderno, para que no se pierda, ¿no? Porque hay muchos casos, ¿no? Habrán escuchado cuentos así como decir de terror, ¿no? En el momento en que se perdió el cuaderno de obra. Ya. ¿Qué es lo que dice nuestra normativa respecto al cuaderno de obra? En lo que corresponde convencionalmente hasta este momento, ¿no? Indica, bueno, que es un documento, ya lo habíamos visto, es un conjunto incluso de documentos que está foliado, eso lo habíamos dicho, y foliado y legalizado, por si acaso. Legalizado en todas sus hojas y se abre al inicio de la obra. Si bien dice así literalmente, esto es una redacción literal de la normativa de la 191, se abre al inicio de la obra, realmente se abre en el momento en que se hace la entrega de terreno. Incluso el primer asiento que corresponde al residente es la transcripción del acta de entrega de terreno. Es por uso y costumbres, ¿no? Así que no necesariamente es del inicio, ¿no? Entenderán que el inicio todavía podría ser posterior a la entrega de terreno. Por uso y costumbres es el primer asiento de la entrega de terreno.
Claro que posteriormente hay un asiento donde se define el inicio de la obra, ¿no? Ya. Hay que tener en cuenta que los únicos autorizados para registrar es el residente y el supervisor. No hay más, ¿ah? Es más, si por alguna razón la entidad va, digamos, un funcionario de la entidad, es decir, hasta el mismo ministro, por ejemplo, del sector vivienda, va, por más ministro que sea, ya ni siquiera el ministro, el presidente, y quizá hay alguien todavía que sea fan del presidente. Ingeniero, Y disculpe, sí, ¿está pasando sus diapositivas? sí, Porque no se nota qué está pasando. A ver, wow. Ay, ay, ay. Hago una pausa y a ver, nuevamente por favor. comparto, ¿ya? Ya, bueno, aunque casi no se han perdido mucho, así que voy a ver cómo soluciono este tema. A ver, déme un minuto. A ver, cierre deje de Sí, compartir y ahora nuevamente ingrese para compartir. creo que debo compartir pantalla, mejor así es. Sí, compartir pantalla. Y lo maximiza. Sí, está en eso, a ver. A ver, pantalla completa. A ver, Ya, usted me está dice, empezando a por favor, compartir. ¿ya? Ya. Sí, ya está Ahí, ahí. A ver, ya. A ver, ahí. usted me dice si estoy. Sí, ahora sí. Comencé con este. Así Ya, estaba. ahora sí. Luego he pasado a otra diapositiva, ¿se ve? Sí, está pasando. Ya, excelente. Ahora, esta también ya lo había visto. Esta también, y en este momento estaba acá. Correcto. Sí, está pasando ahora. Ahora sí, ¿no? Allá, Sí, ahora disculpe. sí. Entonces, rápidamente, en todo caso, por favor, comencé con esta diapositiva, en el cual se podía ver, y lo que le estaba comentándoles, y vale la pena incluso recordarles, ¿ah? Les mencionaba la importancia de que en toda ejecución de obra pública, en todo contrato de obra pública, la comunicación formal es escrita. Eso acá me había, digamos, me había quedado un poco para desarrollar este tema de la importancia de que la comunicación formal es escrita. Es más, en una obra privada, incluso ahí siguiendo la filosofía del PMI también, en una obra privada la comunicación de cosas importantes también es formal y escrita. Así que esta era la diapositiva que había utilizado y para los que ya digamos, me estuvieron siguiendo, se acuerdan de eso. Eso es por un lado. La otra, en esta diapositiva también les había comentado la importancia, o mejor dicho, los aspectos importantes por los cuales se hacen las comunicaciones a través del cuaderno de obra. Había utilizado esta diapositiva. Había visto que en esta diapositiva les comenté que no hay una estructura normada típica de un registro de cuaderno de obra o de un asiento, pero básicamente era muy importante, mínimo, que la numeración es correlativa, única para todos, establecer la fecha de la anotación, identificar quién es el que anota y, bueno, finalmente lo que se va a anotar, ¿no? Y en este momento estaba en esta diapositiva. En ese sentido, le estaba comentándoles de que los únicos autorizados para registrar en cuaderno de obra son el supervisor o inspector, según sea el caso, y el residente. Está indicando que incluso por más que vaya el presidente y alguien sea fan del presidente, le deje escribir. No puede, ni siquiera siendo presidente, no tiene esa competencia o esa autoridad para registrar en cuaderno de obra. Ahora algunos dirán, pero ¿y qué pasa si ordena y quiere escribirlo, ¿no? Porque en ese momento, imagínense, ¿no? Lo que pasa, y bueno, por eso y costumbres y por experiencia les comento, de que podrían hacer esto. Ya normal, dejarlo que anote, tampoco se van a complicar por eso. Y el que avale, pues, por ejemplo, si es digamos, el presidente exagerando, sería por parte de la entidad. Entonces, el que avalaría sería el supervisor, ¿no?
en ese caso, ¿no? Lo anota, dice, todo lo que está ahí escrito estoy de acuerdo y lo hago mío, listo. Entonces ya queda como anotación de la supervisión. O a la inversa también por parte del docente, ¿no? Que es raro que el mismo dueño vaya a la obra y quiera hacer su anotación. Ellos ya lo tienen claro. Pues una salida, puede ser por ahí. Y también una novedad es que si bien los únicos que registran en cuaderno de obra es el residente y el supervisor o inspector, se ha dado la opción de que lo anoten también a un tercero, ¿no? ¿Cuándo? Y esto pasaba, por ejemplo, por decir, cuando el residente se enferme o el supervisor, ¿no? Y tenga que bajar de urgencia a la ciudad y le den un descanso médico, por decir, de 20 días. Entenderán que en la práctica sería engorroso estar pidiendo un cambio de residente sabiendo que ese residente va a regresar, ¿no? O el supervisor también, es temporal nomás su ausencia. Entonces, se puede autorizar a otro profesional, dependiendo de la planta, ¿no? De qué lado autorizado a que él haga el registro. No hay esa opción. Y es una gran herramienta porque antes se complicaba este tema, ¿no? Y pasa, ¿no? A veces un residente puede tener por ejemplo, puede tener sus vacaciones y las obras son grandes y necesite bajar algunos días, ¿no? No por eso se va a quedar, digamos, va a haber esa limitación. Dicho eso, entonces, eso es lo que hasta ahora es el cuaderno de obra convencional, va a ser vigente todavía o es vigente hasta ahora, pero sabemos que desde el año pasado, desde enero de 2019 ya no se nos había adelantado con este cambio de la normativa de la 344-2018, ya nos habían advertido que el OCE iba a implementar o iba a emitir una directiva para el uso del cuaderno de obra digital. Y de hecho que a muchos hasta se les habrá olvidado, ¿no? Desde el año pasado. Había esa era la gran novedad, cuaderno de obra digital. Y luego aparece este tema de la emergencia y los que me han estado siguiendo justamente y en este mismo medio está comentando, ¿no? Que con esta emergencia ahora el OCE va a tener que ponerse las pilas y de una vez ya implementar este tema del cuaderno de obra digital. Y dicho hecho, el OCE hace poco ha emitido un pronunciamiento indicando que ya está a portas de sacar esta directiva del cuaderno de obra digital. Dio a entender que está elaborando una plataforma, ojalá que no sea así, pero bueno, al menos ya amenazó, ¿no? Por si acaso, prepárense, va a haber ya el cuaderno de obra digital. Es más, en línea con esto, se le autorizó al Ministerio de Vivienda y Construcción a que haga uso del cuaderno de obra digital y el Ministerio de Vivienda ha establecido para sus obras, de hecho, un piloto, incluso ya tiene una plataforma que lo llama el CODI, ¿no? Que es el acrónimo de cuaderno de obra digital. Y ya está a disponibilidad para los que, al menos la plataforma, ¿no? Para los de afuera, para que vean que existe. Y es un piloto. Entenderán que cuando se habla de un piloto está en prueba, ¿no? A pruebita. ¿Y para qué sirve esto? Es muy importante y siempre debe ser así, ¿no? Un piloto no puede ser de frente. Justamente para estar perfeccionando algunos detalles, ¿no? Siempre nada es perfecto. Entonces, con este tema de prueba y error se va perfeccionando. Ya está, vamos a verlo un momento dado su plataforma. Ya ha sacado incluso un manual de cómo se va a utilizar esta plataforma digital. Y también, mediante el Decreto Supremo 084, le han autorizado a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para que en sus proyectos también ya implementen el cuaderno de obra digital. Como ven, este tema ya comenzó, ya está, digamos, al menos el tema ya está vigente y esto no va a parar. Así que, por tanto, los profesionales, especialmente los viejitos como nosotros, ya deberíamos estar ya actualizándonos, ¿no? No va a ser complicado, de hecho, pero igual hay que estar ya en esta nueva ola de estar viendo, incluso hasta practicando, de cómo sería el registro en cuaderno de obra digital. Para suerte, también lo vamos a detallar en un momento, hay
software de libros de obra digital libre. Así que uno lo puede instalar. Bueno, de hecho que eso no es el que se va a utilizar, ¿no? Pero al menos ya uno puede estar, para estar familiarizándose, podría estar instalándolo de tal manera que vaya practicando, ¿no? Es más, hasta para la plataforma móvil en celulares existe, así que podrían hacer, los que están acostumbrados a, digamos, a redes sociales, Face, Instagram o TikTok, un ratito se abusen y podrían estar practicando cómo registrar cuaderno de obra desde su celular, ¿no? Así que el tema es que ya tenemos a portas el cuaderno de obra digital. Vamos a hacer unos comentarios más adelante respecto a esto y les quería presentar, ¿no? Esta es la plataforma del CODI del Ministerio de Vivienda. Ahí está la ruta, se puede ver, ¿no? Es codi.vivienda.gov.p y esta es la pantalla de esta plataforma. Como ven y como se esperaba, el acceso no puede ser libre para todos, ¿no? Tiene que ser proyecto por proyecto y como es la misma línea, solo el supervisor y el residente pueden tener acceso o hacer registros, por tanto, solo a ellos con un código respectivo y siempre y cuando tengan habilitado su DNI electrónico, de hecho, y su firma electrónica, podrían ingresar, ¿no? Por tanto, se les va a dar su nombre de usuario y su contraseña. Acá hay una reflexión que me estoy adelantando a hacer. Lo curioso es que la misma entidad está estableciendo su misma plataforma. Entonces, cualquiera podría decir, no, pero es ya casi como juez y parte, ¿no? Y en verdad esa va a ser quizá una limitación que va a tener este CODI, porque entenderán que detrás de esto hay un respaldo informático y la base de datos o el lenguaje básico. Alguien podría acceder, ¿no? Entonces podría desconfiar a alguien, al segundo usuario, ¿no? Entonces, una recomendación, supongo que en el futuro va a cambiar esto, tendrían que ser terceros externos, de hecho, acreditados, auditados, imparciales, los que establezcan esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siguiendo la línea de a algunos les va a chocar esto, ¿no? Pero bueno, siguiendo la línea de nuestro vecino en Chile, por ejemplo, también para ellos desde el año pasado es obligatorio el uso del cuaderno de obra digital, pero las plataformas no lo dan las entidades públicas, sino lo dan entidades privadas, terceros, y hay una gran variedad de empresas que dan este acceso, ¿no? Y garantizan, de hecho, la imparcialidad, ¿no? Y el resguardo de los datos. Pero bueno, esto es un piloto, supongo que poco a poco van a aprender de las lecciones. Como llama la atención, analizando esta plataforma, que el uso que le van a dar a este cuaderno de obra digital es para varias cosas, ¿no? Ahí se ve claramente, por ejemplo, para ver el personal clave del supervisor o residente. Bueno, ahí hay un error, vamos a suponer que sea un error tipográfico, ¿no? Entenderán que no puede haber personal clave del residente, pues, ¿no? El residente no tiene personal clave, ¿no? Ahí se les fue algo. Personal clave del contratista, sí, pues, y dentro del personal clave del contratista está el residente. Supongo que en el Ministerio de Vivienda, tal vez, tengan un cargo que se llama residente similar al supervisor, ¿no? O quizás se les fue y dijeron personal clave del supervisor y ahí nomás que debía quedar. Pero bueno, tiene esa función para registrar personales claves, control de avance físico-financiero, poner fotografías y videos georreferenciados, control de ejecución de obra y control de calidad. Y miren, y de Yapita también asiento de cuaderno de obra, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Es casi similar a lo que ha estado pasando con nuestros celulares, ¿no? El celular ahora sirve para tomar fotos, para ver videos, para escuchar radio, para ver internet, para todo. Y bueno, también para hacer llamadas, ¿no? Y igual ahora en esa línea va a ser el CODI, ¿no? Va a ser de todo y de Yapa también para hacer asientos de cuaderno de obra. Y esa es una segunda reflexión, no debería perderse de vista que el cuaderno de obra sea digital, por más digital que sea, y por más, como dicen, súper avanzado que sea, no debe perderse de vista de que su función principal es para servir como medio de comunicación entre el residente y el supervisor. Eso es lo más importante, además eso debería estar resaltado en rojo, ¿no?
El resto ya son procesos que se pueden automatizar y que el mismo sistema puede manejar, pero no puede distraer al residente, al supervisor, a estar vaciando esa información, y tampoco podría estar dándole una carga y distrayendo de sus funciones principales, ¿no? Eso es un avance, ¿no? ¿Ya? Ese es el cuadro de obra digital. En la segunda parte, este curso lo vamos a ver en dos partes. Así que en la segunda parte, el día de mañana, vamos a profundizar más sobre el tema del cuaderno de obra digital. Esto es un avance, como dicen, un reporte de lo que vamos a más adelante detallar, sino que el tema es que también tenemos que ver cuáles son los usos del cuaderno de obra. Vamos a ver usos recurrentes o los principales, o lo que la normativa establece expresamente qué es lo que tiene que anotarse. Por ejemplo, habíamos visto de que, o les había mencionado, que en la normativa no se establece la obligatoriedad de que el residente haga anotaciones diarias. Es a su discreción. Solo en algunos casos, como les había comentado, hay la necesidad de hacer registros obligatorios. Pero hay una oportunidad en la cual la normativa sí establece que tiene que hacerse asientos periódicos. Es en el único caso. En el cual es en el tema de la administración de riesgos del proyecto. Ahí sí exige que este registro sobre el avance de esta administración de riesgos, o sobre la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos, como se le quiera llamar, pero al final es, en general, el monitoreo, ¿no?, de estos riesgos que ha estado establecido en el expediente técnico, tiene que hacerlo como mínimo una vez a la semana. Eso también hay que tener en cuenta para los administradores del contrato, ¿no?, porque es una obligación contractual. El hecho de no estar registrando podría darse incluso como parte de un incumplimiento de esta obligación. Entonces, por ejemplo, es en el único tema en el cual la normativa establece la periodicidad de los asientos, en el tema de administración de riesgos. Ese es por un lado. Por otro, por ejemplo, avanzando, habíamos visto las consultas que hay que hacerlo siempre a través del cuaderno de obra. Es más, ¿no? Hay dos procesos claramente diferenciados. Esto ya es, incluso no ha cambiado desde la normativa anterior, en las cuales sabemos que el supervisor, por ejemplo, si bien una de sus funciones es absolver consultas, pero no puede absolver consultas respecto a temas que modifiquen el proyecto, ¿no?, o que requieran opinión previa del proyectista, entendiendo que el proyectista es el dueño, pues, ¿no?, del expediente técnico, es el autor, es el padre, ¿no? El residente y el supervisor son digamos, los padres adoptivos que están cuidando ese bebé, ¿no? Pero el bebé lo ha originado el proyectista, así que a él siempre hay que tenerle que consultar, aunque también hay ahora con la nueva normativa un poco le han quitado peso al proyectista, a la entidad es el que ya tiene la mayor responsabilidad, como debía ser, ¿eh? Como debía ser. Entonces, en pantalla ustedes están viendo un procedimiento de consultas cuando el supervisor es el que tiene que absolver directamente. En otras palabras, son temas de procesos constructivos o temas netamente de obra, ¿no?, que no tengan nada que ver o sea, son temas de proyecto, pero que no van a modificar. Si bien esto es un tema muy discutible, más adelante, porque tenemos un tema de absolución de consultas, si bien es un tema recurrente, hay digamos, un hilo muy delgado que separa qué consulta modifica o no modifica, ¿no? Algunos extremistas dicen todo en sí modifica el proyecto, ¿no? Pero bueno, ahí la normativa estableció estas dos diferencias, ahí están los plazos. El supervisor, cuando el residente solicita por cuaderno de obra la consulta, tiene 5 días calendarios para absolverla. Miren, acá la formalidad es esencial. Rápidamente les comento un caso fuerte de que, vean, si el supervisor no le absorbe la consulta en 5 días a través del cuaderno de obra, el residente, la normativa dice, tiene 2 días calendarios para elevarlo a la entidad y la entidad tiene otros 5 días para absolverlo.
Entonces, acá sí es expreso. Ha pasado muchos casos en que los contratistas esperan, digamos, por llevarse bien con el supervisor, esperan a que el supervisor le absuelva. 6 días, 7 días, 8 días. Y llega un momento en que el supervisor no les puede absolver. Y recién ahí se acuerdan y van a la entidad. Y ha habido un caso en que la entidad se demoró un mes para absolver. Cuando pidieron la ampliación de plazo, los declararon improcedente porque entenderán que el residente tenía solo 2 días después de los 5 días para irse en consulta a la entidad. Algo así. Les ponía este ejemplo sobre la importancia de la formalidad de los procedimientos en la normativa de contrataciones. Más bien ya para cerrar este tema, porque tenemos todavía más adelante, digamos que analizarlo, les comentaba, cerramos este tema de las consultas. La otra es cuando tienen que ir al proyectista, ¿no? En este caso, como el supervisor ya no va a absolverlo, el supervisor o el inspector directamente ya lo eleva a la entidad en 4 días y la entidad tiene 15 días para absolver la consulta. Y cuando se dice que la entidad tiene 15 días, implica que en esos 15 días máximos tienen que absolverlo, ¿no? Independientemente a que si el proyectista absolvió o no absolvió, ¿no? En ese interín le hacen la consulta al proyectista, le darán 5 días, por decir, y responda o no responda, la entidad es la responsable de absolver al contratista. También hay casos en que muchos profesionales se confían. He habido casos hasta de 7 ampliaciones de plazo que han dado en una entidad únicamente porque el proyectista se demoraba en absolver la consulta y estaban esperando a que la buena voluntad del proyectista que absorba. Tengan presente que no. Si el proyectista no lo absuelve, igual el plazo perentorio es de 15 días. A partir de ahí, el contratista tiene derecho o tiene una causal válida para una ampliación de plazo. Dicho esto, creo, rápidamente, en todo caso, para cerrar el tema de ampliación, hay un caso, este era el tema de consultas, y creo que estamos a tiempo todavía. Rápidamente, entonces, acá, si cierro con este tema. Y en una ampliación de plazo, hay la necesidad, eso sí, es esencial, y de esto hay muchos ríos y muchas lágrimas, hasta de sangre de parte de muchos contratistas por olvidarse de este tema, de que para una ampliación de plazo tiene que haber un registro expreso, y ni siquiera tácito, expreso de el inicio y el final de la causal, en cuaderno de obra. Ese es requisito de procedencia, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. En la siguiente parte lo podemos ampliar, pero les dejo con este tema para que vean la importancia del cuaderno de obra y del registro. Dicho esto, entonces, por favor, nos quedamos acá y pasaríamos a la ronda de consultas y preguntas sobre este tema. Muchas gracias. Correcto, ingeniero. Gracias por su participación. A ver, estimados amigos, nosotros vamos a continuar el día de mañana, es la primera sesión. Vamos a dar paso también a las consultas, a ver, que nos están haciendo llegar a través del Facebook, como también vamos a estar atentos a las consultas de nuestro canal de YouTube. También, a ver, a todos los amigos que se han registrado ya previamente, ellos también están accediendo a un grupo privado. Para ellos sí el requisito, ¿no? Solicitar los materiales con la certificación. Vamos también a estar atentos a las consultas. Bien, ingeniero, a ver, vamos a pasar a ver a las consultas de nuestros amigos. A través del Facebook, a ver, la señorita Mabel Cárdenas también se acaba de unir a la transmisión. Muchas gracias. A ver, amigos, a ver las consultas, por favor, que ustedes tengan en este tema. Vamos a aprovechar estos minutos. Bueno, y si no hay consultas, excelente. Sigo continuando con la exposición. A ver, continuamos, ingeniero, unos minutos, a ver, 5 minutos, 10 minutos más. Cuando hay una consulta, bueno, yo le aviso. Ya, entonces, no sé, no hay problema. Si no, avanzamos y quizá para mañana se esperan con las consultas y ahí lo hacemos. Ya, correcto, ingeniero. A ver, avanzamos un poco más. Avanzamos. Ya, listo.
Voy a compartir mi pantalla. Sigue compartiéndose, creo, mi pantalla, ¿no? Usted me avisa, A por ver, favor. ingeniero. Sí, está Ahí compartiendo es, su pantalla. ya, ahí, el título es ampliación de plazo, ahí está. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, nos habíamos quedado en que la importancia, por ejemplo, en la ampliación de plazo del registro en el cuaderno de obra. Tanto es así que incluso es requisito de procedencia, que implica que si no hubiera este asiento expreso tanto del inicio como del final de la causal, esa ampliación de plazo se declara improcedente. Así de importantes. Es más, incluso hay hasta opiniones del OCE respecto a este alcance. ¿Y por qué es importante? Porque como estamos hablando de tiempos, entonces es la única forma de establecer justamente el periodo, pues, ¿no? De el tiempo. Si no se va a poder parametrar eso, entonces no va a haber forma de calcular cuánto ha sido el impacto o el atraso o el periodo en el cual ha estado, por decir, con menor rendimiento no ha estado trabajando normalmente en obra para poder evaluar una ampliación de plazo, ¿no? Es por eso la importancia de ese registro. Y, por ejemplo, eso es cuando se habla de ampliación de plazos estándares convencionales, ¿no? Sabemos que en contratos a precio unitarios se puede generar la figura de mayores metrados, que no son prestaciones adicionales. Entonces, cuando no son prestaciones adicionales, estos mayores metrados, había una duda, que esto ya en la 344 lo han precisado, de cuándo iniciaba la causal y cuándo terminaba. Entonces, la normativa ha establecido que, por ejemplo, también, miren, es la importancia del cuaderno de obra, el residente anota el inicio de los trabajos de estos mayores metrados en cuaderno de obra, así de expreso. Y ese sería el inicio de la causal. Y cuando termina estos trabajos, sería el final de la causal. Ahí alguien podría preguntar, ¿no? O va a tener esta inquietud, oye, pero eso le estábamos dando mucho poder al contratista, ¿no? Porque si él es el que va a definir el inicio y el término, bueno, lo del inicio podría decir, entonces quizá el residente va a querer comenzar cuando desee y terminar también cuando desee, ¿no? Entonces ahí hay un tema discutible, pero se entiende que tendrá que ser inmediatamente se produzca el inicio del metrado, va a ser avalado por la supervisión, y el término será más de acuerdo al rendimiento programado para esa partida, ¿no? No podría ser más, ¿no? Entonces, es un tema, de hecho, que hay casuística sobre este tema, pero lo dejo ahí en el sentido y aprovecho incluso quizá para que alguien se anime a hacer una consulta y podamos ampliar este tema. Eso es por el lado de la ampliación de plazo. En tanto que por el lado, por ejemplo, para una prestación adicional, también la importancia del cuaderno de obra, en el sentido de que la necesidad, y ese es el hito inicial, la necesidad del registro del cuaderno de obra, mejor dicho, la necesidad del registro de la prestación adicional se hace en cuaderno de obra. En este caso, la responsabilidad es compartida. Puede ser por parte del residente o del supervisor, pero tiene que estar registrado en cuaderno. A partir de ahí ya viene todo el proceso de cómo sería la aprobación de la prestación adicional. Ha habido cambios en la normativa en este extremo, lo han hecho más rápido. Es más, lo han querido hacer tan rápido que hasta han utilizado la metodología fast tracking, ¿no? En el sentido de que hay actividades paralelas. Bueno, supongo que la casuística nos hará ver cómo va a funcionar esto, ¿no? Porque es tan rápido y incluso no hacen distinción a la complejidad del proyecto, que al contratista le dan solo 15 días calendarios para presentar el expediente, no tiene más plazo, y ni siquiera 15 días, en la práctica hasta solo sería 10, porque hay 5 días calendarios, como ven en pantalla. No estamos en el tema de prestaciones adicionales, por si acaso, por eso es que no lo amplío, sino quiero darles la importancia del cuaderno de obra, ¿no? Y como ven en pantalla, incluso hay plazos traslapados entre el residente y el supervisor. Entonces, nuevamente, como ven, el tema de la importancia del cuaderno de obra en este caso. Es más, cuando se va a sustentar una prestación adicional, entenderán que es un aspecto muy crítico, es el sustento
de cómo ha ido evolucionando este tema de una prestación adicional, y eso tiene que estar registrado en cuaderno de obra, ¿no? Incluso para una posible ampliación de plazo para demostrar que el contratista ha sido diligente en todas sus actuaciones. Para reiterar también la importancia. Correcto. Y Ingeniero, digamos, ¿no? ¿podemos Que pasar a las consultas, por favor? ya está bien. Ahí Entonces nos me quedaríamos quedo ahí. acá, nos hemos quedado justo antes de que termine la hora. Ya, cerramos entonces. Correcto. Sal. Entonces, a ver, vamos a cerrar entonces la conferencia. Vamos a pasar ya a las consultas. Correcto. Ya. Ahora sí, nuestros amigos se han animado a consultar. Bien, a ver. Vamos a las consultas. Vamos a pasar primero por Facebook. A ver, Eder Guaranca y Nostroza dice, en caso se pierda el cuaderno de obra, se legalizaría otro cuaderno de obra y sigue con la anotación de los asientos. Claro, y gracias por la pregunta, es un tema muy crítico. Es raro que pase, pero ha pasado. Supongo que por eso también la consulta ha pasado. Y eso de perderse quizá hasta, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pero el punto es que hay dos situaciones, ¿no? El caso, mejor dicho, que se daría cuando se pierde el cuaderno de obra. Y el caso más crítico sería que se haya perdido y para, digamos, por alguna razón, ni siquiera ni el supervisor ni el residente tenían sus propias copias. Y por decir, ni siquiera lo enviaron a la entidad. Podría pasar en el primer mes. No sería el caso más crítico porque hay que tener en cuenta que tiene que haber un registro de asientos de cuadernos de obra pasados. En ese sentido, que ese sería el más crítico, bueno, ahí sí, en ese momento sí sería complicado reiniciar, por más que se, digamos, legalice otro cuaderno de obra, todo, sería complicado reiniciar los asientos, ¿no? Porque no hay prueba de que haya habido asientos anteriores. Ese sería el detalle. Pero en el caso más crítico entenderán que eso va a pasar solo en el primer mes de ejecución de obra, porque a partir de los primeros días siguientes al mes, el supervisor ha tenido que presentar su informe y en el informe ha tenido que sacar copias del cuaderno de obra y ya existe, al menos a nivel de copia, los asientos de cuaderno de obra para poder continuar una vez que se consiga otro cuaderno de obra legalizado, foliado y todo, ¿no? Entonces, en ese caso no habría problema. Se podría continuar con la foliación, con la correlación, con todo, ¿no? Y si es posible, con autorización, se vuelve a transcribir todas las copias anteriores en un nuevo cuaderno de obra, ¿no? Con las mismas fechas, todo, dejando constancia que es la transcripción de eso, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que tiene que haber un original. Bien, ingeniero. Digamos, en el caso que existiera. El peor de los casos, como les comento, sería que este cuaderno se pierda justo en el primer periodo, cuando todavía no se había sacado copias. Más bien aprovecho la consulta para indicarles que todo cuaderno de obra, y eso también está normado, tiene que tener un original y 3 copias. Entonces, ¿para qué? Justamente para evitar esta situación, ¿no? ¿En qué sentido? Que cada día que se cierre una hoja, el supervisor arranca su copia desglosable y lo debe tener en su propio archivo. El residente también arranca su hoja correspondiente y debería tenerlo en su archivo. De tal manera que si pasara esto de las pérdidas, en estricto se podría recuperar esos asientos, ¿no? Pero a veces se confían o a veces digamos, por negligencia, no hacen ese trabajo ni el supervisor ni el residente. En ese caso, si bien la custodia es del cuaderno de obra del residente, igual la recomendación sería que al supervisor también se le penalice, siempre y cuando usted esté, por no haber cumplido diligentemente esa función, ¿no? De estar desglosando sus propias hojas en cada vez que se cerraba un cuaderno de obra.
Bien, ingeniero. A ver, vamos con otra consulta del grupo privado de WhatsApp de parte de Alejandro Alvarado. Dice, en el plazo de 15 días entre la entidad y el proyectista, si el proyectista no absuelve la consulta en el plazo indicado, ¿la responsabilidad recae sobre la entidad o el proyectista? Ah, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un contrato de obra pública, solo hay dos partes, el contratista y la entidad. Entonces, las obligaciones son de ambos, o sea, en cualquiera de que sea, ¿no? Sus responsabilidades. Entonces, entenderán que el proyectista es un tercero, y en plena ejecución de obra es un tercero, por más que sea el padre de la criatura, pero es un tercero. Por tanto, para el contratista, la entidad es el único que tiene que responderle cualquier aspecto, en este caso consulta. Entonces, si el proyectista se demora todo, al final, por este principio que acabo de comentarles, y la entidad es la única responsable. Es por eso que como recomendación, ya que creo que hay pocas preguntas, si me permito entonces explayarme, hay que tener en cuenta que ni bien llegue la consulta a la entidad tiene que darle máximo 5 días. Es más, un buen administrador de contrato hasta debería prepararle la respuesta al proyectista, porque supone que se sabe la respuesta, ¿no? Porque entenderán que hay un proyectista, una vez que termine ya su contrato, ya está en otra cosa, está viendo otros proyectos, no puede estar encadenando ese mismo, ¿no? Y hasta se habrá olvidado ya de que existía ese proyecto, ¿no? Entonces, es bueno eso, ¿no? De que sea así esa gestión. Y si el proyectista puede pasar, demorarse o no contestar, igual la entidad dentro de los 15 días tiene que absolver. Correcto, ingeniero. A ver, sigamos con las consultas. En el Facebook, a ver, Cristian Centeno. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo se firma los cuadernos de obras digitales? ¿Se tendría que realizar algún trámite ante RENIEC para validar dicha firma? Sí, en estricto, bueno, hay varias formas de firmar un cuaderno de obra, ¿no? Puede ser una firma digital, una firma electrónica o hasta por clave y contraseña. Pero eso el OCE lo va a establecer, todavía no ha sacado esa directiva, pero lo más seguro es que va a ser en esa línea. Entonces, entenderán que para que haya una firma electrónica, el requisito es tener el DNI electrónico, eso sí, definitivamente, ¿no? Y el único que está autorizado para dar certificados electrónicos o para firmas electrónicas es el RENIEC. Entonces hay que hacer hay un procedimiento para, el pago es cómodo para hacer eso, para que te registren eso. La otra opción puede que, porque necesita, digamos, un lector de huella dactilar, como mínimo, ¿no? Y hay un software también. El software se llama incluso Refirma del RENIEC, pero necesita eso, ¿no? Una firma electrónica. Bien, ingeniero. A ver, entonces, sigamos con las Y más consultas. bien aprovecho, disculpe, para ampliar. Pero no hay que confundir con la firma digitalizada. Muchos hasta ahora piensan que firman, lo escanean y eso es su firma digital. Eso no es, ¿no? Eso, absolutamente esa no es la firma digital. Una cosa es la firma digital y otra cosa es la firma digitalizada, que es la que se firma y escanea. Esa no sirve, ¿no? Correcto, ingeniero. Entonces, a ver, sigamos con las consultas. A ver, unos minutos más, ingeniero, aprovechamos. A ver, Richard Peñalosa dice, en la ejecución de mayores metrados, ¿se da bajo la autorización del supervisor o se inicia solo anotando en el cuaderno de obra? No, la normativa establece que el supervisor es el que autoriza. Entonces, una vez que autoriza, el residente anota de que ya, bueno, está dando inicio a la ejecución de los mayores metrados, ¿no? Para la ejecución. En tanto que para el pago, sí, pues se hace toda una valorización sustentada y ya la entidad aprueba posteriormente, ¿no? Bien, ingeniero. Juan Carlos López Huiza del Facebook dice, ¿qué pasa si la municipalidad pierde el cuaderno de obra después que se ejecuta la obra? Que la misma entidad lo pierda, creo que es dijo la municipalidad que lo pierda, disculpe.
Sí, correcto. Dice, ¿qué pasa si la municipalidad pierde el cuaderno de obra? Bueno, en estricto, bueno, entre comillas, ¿no? No habría problema, ¿no? Para el residente ni para el supervisor, porque finalmente ya el que lo ha perdido es el dueño, ¿no? De la obra, ¿no? Ya la responsabilidad va a ser para la entidad cuando haya, digamos, auditorías a la entidad y no, digamos, aparezca que lo han perdido el cuaderno de obra, ¿no? Ese es otro caso, ¿no? Pero entenderán que si estamos hablando por una obra por contrata, ya, pues ya terminó el contrato, ya quedó en poder de la entidad del cuaderno de obra y que se le pierda, como dicen, ya es su problema, ¿no? Ya internamente, posteriormente, para la entidad sí va a haber un problema cuando los órganos de control interno le hagan auditoría, ¿no? Correcto, ingeniero. A ver, a nuestros amigos de YouTube que nos están siguiendo en el canal de YouTube, no tenemos consultas. A ver, si desean hacer alguna consulta, también los amigos de YouTube que estamos transmitiendo en vivo pueden realizarlo. A ver, vamos con otra consulta. Antonio Irigoyen dice, los días que transcurren para que se absuelva, perdón, eso es un comentario me parece, ya. Aquí tenemos otra consulta. Paul Bobadilla dice, las lluvias se registran en CO, es suficiente, en el cuaderno de obra, es suficiente para ser validadas y solicitar luego ampliación de plazo. En estricto debería ser suficiente. En estricto debería ser suficiente porque en tanto el supervisor tiene dos opciones, ¿no? Anota avalando esa ocurrencia o no la nota. Si no la nota, en este caso es un silencio a favor del contratista que estaría, digamos, un silencio positivo, ¿no? En estricto debería ser así, pero bueno, como el tema es que tiene que demostrarse fehacientemente, digamos, una causal, un evento, muchas entidades adicionalmente piden otras pruebas, ¿no? Como el registro del CENAMI, de las precipitaciones pluviales, fotografías y todo, ¿no? Entonces, más bien un residente, ya, de hecho que por experiencia también, debería tener mucho cuidado en esto, ¿no? No solo confiarse en estos asientos, que debería ser suficiente, como digo, ¿no? Porque el supervisor lo va a tener, por cualquier medio, por silencio o expresamente, lo va a avalar. Sin embargo, ya en función a cada entidad y también porque el contratista quiere asegurarse, debería adjuntar más pruebas, ¿no? Bien, ingeniero. A ver, dos últimas consultas para finalizar. Viene la consulta de parte de Elsa Sánchez. Ingeniero, buenas noches. Una consulta respecto al llenado del cuaderno de obra por el asistente técnico, ya que este acto es una realidad en la actualidad. ¿Esto es válido? Como entenderán, la pregunta sencilla sería no, no es válido, ¿no? Pero hay que diferenciar. Una cosa es digamos que un asistente lo pueda hacer el registro. Y en muchas obras complejas es otro profesional el que hace la redacción. Pero en tanto el residente o el supervisor, ¿no? Porque cada uno puede tener su asistente, lo avalen con su firma y hagan suyo, y están haciendo suyo esa redacción. Así que por ese lado no habría problema. El problema sería que el asistente haga la redacción y encima lo firme. Eso sí es una anotación inválida, ¿no? Para todo efecto legal no sirve. Lo otro sí, normal, no podría, no sé, hay profesionales, como les comento, cuanto más complejo el proyecto, hay hasta especialistas únicamente en en registro de cuadernos de obra. Entonces, en tanto esté avalado por los profesionales responsables, no habría problema. Bien, había otra consulta interesante de Yajaira Quintanilla. Nos dice, ¿cómo se sabe el cuaderno de obra en físico se legaliza? ¿Cómo sería para el cuaderno de obra digital? Definitivamente ya no habría que legalizarlo, ¿no? Porque
primero, el respaldo de la seguridad, porque ¿por qué se legaliza? ¿Cuál es el objetivo de legalizarlo? Para no, primero, para no incorporar hojas adicionales, ¿no? Y segundo, para, para que no se haga el mal uso, pues, ¿no? La legalización es casi como una acreditación primero de la cantidad de hojas. Es la acreditación de que esa hoja es única, no hay más. ¿Ya? Básicamente es para eso la legalización. Entonces, siguiendo esa misma línea en una obra digital, esos elementos de seguridad te lo va a dar la plataforma misma. Es por eso, bueno, mañana lo profundizamos este tema, es por eso que va a haber quizá alguna reticencia por parte del sector privado cuando indiquen, oye, pero si esa plataforma lo va a manejar la misma entidad y él dice que me va a garantizar la seguridad de que no lo manejen internamente a nivel de lenguaje, digamos, de máquina, entonces es casi como de parte, ¿no? Entonces, podría haber esa reticencia o esa duda por parte del sector privado. Es por eso que la recomendación, como en otros países se hace, es que la misma entidad no debería manejar la plataforma, ¿no? Debería ser un tercero, ajeno, ¿no? Para que sea imparcial, ¿no? Bien, ingeniero, gracias por la respuesta. A ver, nos siguen todavía en la transmisión. ¿Una consulta más podemos responder, ingeniero, para finalizar? Sí, ya por. Sobre la hora. A ver. Bien, la última consulta entonces, para finalizar ya. Nos dicen, si hay cambio de residente de obra y el anterior residente no entrega el cuaderno de obra a tiempo, los días que transcurrieron, ¿en dónde se debe llenar los hechos? Asumo que la pregunta hacen en el escenario de una obra por promoción directa, ¿no? En una obra por contrata no podría pasar eso. Y sí pasa, ¿no? Hay residentes que se lo llevan casi como para garantizar de que le paguen, ¿no? Porque ahí a veces se van porque la entidad no les paga. Entonces, en ese escenario, esos días vacíos, el que asumiría esa responsabilidad en estricto, bueno, esto es un tema, ya quiero poner una pausa incluso. Hay que tener en cuenta que cuando se registra un cuaderno de obra, uno está asumiendo responsabilidad de la veracidad de esos datos. Así que si hay un tiempo vacío y si el profesional que está entrando quiere asumir esa responsabilidad de hacer anotaciones en ese periodo vacío, bueno, como dice, es un héroe, ¿no? En estricto, si en ese periodo no ha habido nadie que haya anotado, debería quedarse así, porque qué profesional va a querer asumir un registro de cuaderno de obra donde no le haya constado nada, ¿no? Mejor dicho, no puede constar eso. Así que en teoría, estrictamente no debería registrarse, ¿no? Si ha quedado un vacío, bueno, ha quedado vacío. Implicará que hasta un periodo dado no había un residente y posteriormente sí había un residente. Eso sucede solamente en obras de expansión directa, ¿no? En contrata no va a pasar eso. Correcto, ingeniero, gracias por su participación. Amigos, el día de hoy, pues el ingeniero nos ha acompañado, ¿no? Para poder desarrollar este curso. Yo les agradezco a todos por su participación, como también por las consultas, a ver, que nos están haciendo llegar. Hay una última consulta por WhatsApp, pero la vamos a pasar ya para el día de mañana. El curso está programado. Muy tarde se animaron, muy tarde se animaron. Sí, efectivamente, ingeniero, muy tarde se están animando. Pero amigos, el día de mañana nosotros vamos a continuar con este curso. Ya entonces yo los invito para que ustedes puedan seguir uniéndose a esta transmisión en vivo. Bien, el día de mañana tenemos la segunda parte, el curso dura 2 días. Ingeniero, muchas gracias por su participación. Su saludo ya para que se pueda despedir del público, ¿no? Yo me voy a quedar un momento todavía, a ver, dando saludo, comentarios también. Nuevamente agradecerles por su participación. Mañana, bueno, ya que muchos se han animado recién a hacer sus consultas, como hemos avanzado algo de la exposición, entonces mañana hacemos menos tiempo por la exposición y damos más tiempo para las consultas, ¿no? Así le damos un periodo para que lo piensen y se animen mañana a hacer más consultas, que eso es lo que enriquece en sí este tipo de eventos, ¿no? Porque entenderán, todo lo que yo les pongo en pantalla es transcripción de la normativa, lo pueden leer,
pero lo más enriquecedor es esto, estas consultas, ¿no? El estar contándonos nuestras penas mutuas, ¿no? Y cómo hemos salido de esto, ¿no? Correcto, ingeniero. Gracias por su participación nuevamente, ingeniero. Entonces, lo esperamos el día de mañana para poder nosotros continuar con la segunda parte. El día de mañana ya vamos a ver específicamente del cuaderno de obra digital. Gracias, ingeniero, por su participación y lo estamos esperando el día de mañana para poder continuar con la segunda parte del curso en vivo, ¿no? Ya, muchas gracias nuevamente. Bien, amigos, a ver, entonces, gracias a cada uno de ustedes también. Esta fue la participación del ingeniero Eddie Aronés, ¿no? Que el día de hoy nos estuvo acompañando en esta hora de transmisión en vivo que estamos desarrollando acerca del curso de cuaderno de obra, uso actual e implementación del cuaderno de obra digital. Entonces, amigos, nosotros los esperamos a cada uno de ustedes para el día de mañana para continuar